es una clase de quinto de secundaria y el tema de hoy día es reformas borbónicas. Bien, a ver, antecedentes y contextos, ¿no? A fines del siglo XVII o entrando ya al XVIII, España estaba mal económicamente, ¿no? Debido a que indirectamente el Perú la hizo entrar en crisis, el mismo Perú. ¿Por qué? Porque la plata de Potosí se refiere a la mina de Potosí que hoy queda en Bolivia, en ese momento se llamaba Alto Perú, ¿no? La plata de Potosí decayó y el rey cada día recibía menos metales y encima el virrey se gastaba el dinero en combatir el contrabando, ¿no? Como España se quedaba sin plata, empezó a disminuir su comercio con nosotros, lo cual no importó mucho porque su mercadería cada día costaba más. Ahora, además teníamos la opción de comprar contrabando, ¿no? O dedicarnos a producirlas nosotros mismos, como ser azúcar, algodón, trigo, uvas, olivo, cacao, vino, ganado, ropa, barcos, cuero, vidrio, armas, muebles, etcétera, ¿no? Y en realidad lo podíamos producir todo, ¿no? Y no teníamos que marginarle o mendigarle a España ningún producto. La consecuencia de todo esto fue que la economía del Perú se regionalizó, ¿no? Y fueron los jesuitas una de las instituciones que más invirtieron en las empresas agrícolas y vinícolas, ¿no? O sea, del vino, ¿no? Ahora, el rey Habsburgo Felipe IV, ¿no? Angustiado porque nuestra poca plata la gastábamos comprando nuestros productos y ya no la de los españoles, se le ocurrió una idea muy tonta, ¿no? Decidió vender los títulos de nobleza y cargos públicos a criollos, ¿no? Que, o sea, los remataba, ¿no? En 30.000 pesos, por ejemplo, ¿no? Con tales títulos los criollos ya podían, pues, ¿no? Entrar a trabajar a las audiencias y puestos públicos, ¿no? Por eso estos criollos resultaron siendo corruptos, llegando incluso a administrar los impuestos para su provecho personal y no el de España, ¿no? Con ello los criollos iban logrando cierta autonomía, ¿no? Y y se sentían cada vez más poderosos, ¿no? Ahora, con el ingreso de la dinastía Borbón en el siglo XVIII, se vendrán cambios radicales, ¿no? Estos cambios fueron tan severos y perjudiciales para la población que daría lugar el camino hacia la independencia, ¿no? Aquí están las bases para que luego Simón Bolívar, ¿no? Junto con San Martín hagan la independencia. Ahora, las reformas borbónicas se iniciaron con Felipe V, pero su fase radical fue con Carlos III, ¿no? Las reformas recibieron fuerte influencia del despotismo ilustrado, ¿no? El despotismo ilustrado es una corriente francesa, ¿no? Donde se gobernaba bajo el poder del rey y únicamente del rey, nada más, ¿no? Era un rey culto, muy sabio, pero él concentraba el poder. ¿Sí? Ahora, por esa razón enviaron al Perú expediciones científicas, ¿no? Y esas expediciones científicas buscaron ver la mejor manera de explotar los recursos. O sea, no solo querían la plata, sino otros productos como el tabaco, cacao, la cochinilla, la quinina, el algodón, etcétera, ¿no? Sin embargo, España no aceptó la explotación de la hoja de coca porque lo vinculaban a Satanás por los rituales andinos, ¿no? El despotismo ilustrado se caracterizó por buscar el desarrollo científico, económico y cultural, ¿no? Los reyes buscaban gobernar las colonias con la razón para evitar su independencia, ¿no? Con la razón, o sea, todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? Todo para el pueblo, o sea, hay que hacer reformas para el pueblo, pero sin el pueblo significa que no va a haber ganancia para ellos, ¿no? El despotismo ilustrado fue expresado principalmente por las ciencias naturales y se evidenció en expediciones científicas y geográficas, ¿no? Estudio de la minería y cambios artísticos. El barroco por el rococó, ¿no? Eso tal vez lo han visto en literatura, ¿no? Así la escolástica irá muriendo, ¿no? La escolástica, ustedes recordarán en filosofía, escolástica es la influencia de la era medieval, ¿no? De los filósofos escolásticos que se dedicaban básicamente a hablar de Dios, ¿no? Entonces, la escolástica va muriendo para este tiempo, ¿no? Y empieza a ser reemplazada por las ideas de Descartes y Newton, ¿no? Ya también lo vimos, ustedes sabrán ya quién es Descartes, padre de la filosofía moderna, ¿no? Ahora, todas estas ideas serán publicadas más tarde en el Mercurio peruano, ¿no? Desde 1790. Ahora, en el 1700, el último rey Habsburgo, Carlos II, falleció sin dejar un heredero, ¿no? Porque este señor era un impotente sexual, ¿ya?
y al ser un impotente sexual no dejó hijos, ¿no? Y asumió el poder un Borbón luego de una guerra. Asumió el poder un Borbón y por eso se llaman reformas borbónicas, porque los Habsburgos no la hacen, sino los Borbones, ¿no? Esa guerra duró 7 años, que es la guerra de sucesión española, ¿no? Y la ganaron los franceses, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los objetivos, ¿no? Los objetivos de las reformas borbónicas. Los objetivos son aumentar el poder del rey, ¿no? Acrecentar el poder del rey y su burocracia, además de centralizar el Estado fortaleciendo y militarizándolo, o sea, poner más militares dentro de las cortes españolas, además de disminuir el poder de los criollos. Los criollos, al comprar muchos cargos, ya tenían mucho dinero. La intención era disminuir ese poder que tenían, ¿no? Y dársela a los peninsulares, o sea, a los españoles nacidos en España, ¿no? Luego, recuperar sus colonias porque habían logrado mucha autonomía, ¿sí? Y por último, era crear más eficiencia económica. Y entre los personajes principales está Felipe V, que es el que inicia las reformas, está Carlos III, que radicaliza las reformas, lo hace más fuerte, está José Antonio de Arreche. Arreche fue un visitador del Perú que llegó en 1777 para realizar las reformas, ¿ya? O sea, él era el encargado de hacer que se cumplan las leyes que manda Carlos V y Carlos III. El de la imagen, por si acaso, es Carlos V, ¿sí? Felipe V, perdón, Felipe V de España. Ahora, la reforma fiscal. La reforma fiscal consiste en los impuestos, ¿no? Se aumentó la alcabala. La alcabala es un impuesto por la transferencia de bienes, por ejemplo, cuando hay compra y venta de una casa, etcétera, ¿no? Sube del 2 al 6%, ¿no? Y eso hace que haya más ingresos para los españoles. Luego se legalizó el reparto mercantil, por lo cual los indígenas estaban obligados a comprar productos españoles aunque no los necesitara. Imagínate comprar un chor en plena puna, no, no tiene sentido, ¿no? Algo así pasaba, ¿no? Obligaba a los indígenas a comprar cosas que no necesitaban, ¿no? Aumentó el tributo indígena, o sea, el indígena tenía que trabajar más para pagar más, ¿no? Y la mina de Cerro de Pasco reemplazó a la de Potosí, ¿no? La de Cerro de Pasco está en el Perú y la de Potosí está actualmente en la actual Bolivia, ¿no? En ese momento se llamaba el Alto Perú. Bueno, y eso es la clase de hoy. Nos vemos la próxima semana.